Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Viernes 26 de enero de 2024, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Una semana que termina con buenas noticias para el mercado local de renta fija. El Banco Central hoy en la mañana publica una nueva edición de la encuesta de operadores financieros, donde podemos extraer las siguientes conclusiones. En términos de expectativas inflacionarias, no hay grandes noticias. Las expectativas inflacionarias siguen ancladas dentro del rango meta del Banco Central, a 12 meses en el 2.8% y en los próximos 24 meses en 2.9%, absolutamente en línea, como decíamos, con el rango meta del Banco Central. Donde sí hay cambios y buenas noticias en general para la renta fija local en las expectativas de tasa de política monetaria. Esta edición de la encuesta de operadores financieros muestra que el Banco Central debiese rebajar en su próxima reunión de política monetaria, efectuarse la próxima semana, un punto base la tasa del 8.25 actual al 7.25, y hay caída en las expectativas de tasa de política monetaria en todos los rangos principales evaluados por esta encuesta. En las próximas 4 reuniones de política monetaria en adelante, la tasa esperada a 12 meses, que se sitúa en el 4.25%, y a 24 meses en el 4%. Buenas noticias, como decíamos, para la renta fija local, dado que, como sabemos, la relación es inversa. A medida que cae la tasa de política monetaria, eso empuja a la baja a las tasas de descuento de los bonos que componen los fondos mutuos de renta fija, lo cual, por supuesto, genera retornos positivos para quienes invierten en este tipo de instrumentos. De esta manera, nuestra recomendación de renta fija local termina la semana de la siguiente manera. En primera instancia, Itaú Dinámico recupera las pérdidas que había tenido durante el mes de enero, mantiene un acumulado durante el año del 0.06%, luego del 8.65% de retorno al año 2023. Fondo Itaú Dinámico, fondo base de nuestras estrategias de renta fija para mediano y largo plazo, el mejor fondo en su categoría en cuanto a retorno en los últimos 2, 3, 5 y 10 años, sin tomar en cuenta los costos que son bastante competitivos de este instrumento a nivel mercado. Para estrategias de inversión de mediano plazo, sobreponderamos fondos ahorro corto plazo y ahorro plus con retornos del 0.57 y 0.53% respectivamente en los últimos 30 días. Money Market mantiene un retorno constante del 0.60%, siendo estos instrumentos, por supuesto, los que sobreponderamos para estrategias de inversión de corto plazo en renta fija. Sabemos que el ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte del Banco Central es alcista para el dólar, dado que hace que el peso pierda atractivo frente al dólar y que el dólar tienda a subir. Ayer el dólar cerró en 909 pesos, hoy día cerró en 922 con un alza de 13 pesos respecto al día de ayer, impulsado principalmente, como decíamos, por las expectativas de que en el plano local el Banco Central la próxima semana rebaje la tasa de política monetaria en un 1% por sobreestimaciones anteriores respecto a la decisión del Central en la reunión de la próxima semana. En el aspecto estrictamente técnico, si es que vemos al dólar el lunes con apertura por sobre 923, el próximo objetivo del dólar en cuanto a cotizaciones estaría en 931. Por otro lado, ante correcciones en el dólar peso, los precios inferiores estarían alrededor de 913 y 906 gráficamente hablando. El cobre, que ayer cerró en $3.86, cayendo un 0.45%. Hoy cae también un 0.38%, cerrando en $3.85 sus cotizaciones semanales. En una semana donde tuvimos buenas noticias desde el punto de vista de sus fundamentales, específicamente desde China, donde las autoridades del Banco Popular de China anuncian la reducción del coeficiente de reservas de los bancos chinos en 50 puntos básicos, lo que se traduce en finalmente liberar 140.000 millones que hoy día están en reservas hacia el mercado. Eso indirectamente una medida de estímulo para la economía, que finalmente es la mayor demandante de cobre en el mundo, de manera que una buena noticia tanto para las cifras macroeconómicas futuras de China como para las cotizaciones del cobre en el futuro. Ayer el IPSA había perdido los 6.000 puntos, cerró en 5.987 puntos, cayendo un 1.16%. La jornada de hoy fue positiva, subiendo un 1.19%, cerrando en 6.058 puntos. Las acciones más transadas fueron LATAM, que subió un 3.14%, Sokimich Bay, que subió un 1.58%, y Enelam, que subió un 0.26%. El índice mantiene un retorno negativo durante el año del 3.39%, principalmente por la fuerte caída que ha mostrado Sokimich en lo que va del año 2024, luego un excelente 2023 con retornos cercanos al 17%. Itaú Tobesca Chile Equity, fondo mutuo de acciones locales por parte de Itaú, y el fondo capitales de acciones chilenas de Principal AGF son parte de nuestra recomendación de inversión para quienes quieran tomar posiciones en acciones locales, obteniendo una mejora
administración y diversificación en su portafolio. Ayer fue un buen día para Wall Street. Dow Jones subió un 0.64%, S&P 500 un 0.53%, marcando nuevamente un máximo histórico, y Nasdaq un 0.18%. El resumen del calendario de noticias semanal es el siguiente: indicadores de gerentes de compra del sector manufacturero y de servicios en Estados Unidos, ambos en zona de expansión por sobre las estimaciones del mercado. El Banco Central de Europa, que mantiene la tasa de facilidad de pago en el 4% y la tasa de interés en el 4.5%, también en línea con las expectativas del mercado. Crecimiento en los pedidos de bienes durables y en el PIB trimestral del cuarto trimestre de Estados Unidos por sobre las estimaciones del mercado. De hecho, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos creció un 3.3% por sobre el 2% que esperaba el mercado. Y el día de hoy se dio a conocer, desde nuestro punto de vista, la noticia más importante para Estados Unidos de la semana: el índice PCE, índice de precios de gasto en consumo personal, la medida favorita de la Reserva Federal para seguir el movimiento de los precios, donde la medición arrojó los siguientes resultados. En su medición total, el índice PCE marcó un avance del 2.6%, en línea con lo esperado el mercado y en línea con lo mostrado por este indicador el mes anterior. En su medición mensual creció un 0.2%, también en línea con lo esperado por el mercado. Y en su medición subyacente, esto es separando del cálculo las partidas más volátiles, cayó en el crecimiento esperado al 2.9% versus el 3% que esperaba el mercado y el 3.2% de esta medición en el mes anterior. Donde tuvimos no tan buenas noticias fue en el gasto personal, que subió en su medición mensual un 0.7% por sobre el 0.4% que el mercado esperaba, y la fuerte alza de la venta de viviendas pendientes en Estados Unidos, que se esperaba un crecimiento del 1.5% versus el 8.3% que el mercado esperaba. Como resumen, esta semana mostró cifras de actividad en Estados Unidos por sobre las estimaciones del mercado y cifras de crecimiento de precios en línea con las expectativas del mercado, lo cual de alguna u otra manera reafirma el escenario que veíamos respecto a las expectativas del mercado en cuanto a la tasa de política monetaria por parte de la Fed. Con un 97.4% se espera que se mantenga en el 5.25 al 5.5% en el rango actual, es decir, sin cambio la tasa de política monetaria, y donde siguen confirmándose los cambios son las expectativas para la reunión de marzo, donde solamente un 46.2% de probabilidades se le asigna a la opción de que la Fed rebaje la tasa a un rango entre el 5 al 5.25%. Por último, la tasa del bono del tesoro de años de Estados Unidos sube hoy día prácticamente 2 puntos, cierra en un 4.13% la semana, corrigiendo levemente el valor de los bonos en el mercado. El dólar index marca hoy día una caída del 0.11%, lo que finalmente nos lleva a la conclusión de que el alza mostrada por el dólar peso el día de hoy tiene que ver principalmente con lo que comentábamos, con un aumento de las expectativas de recorte de tasa política monetaria en Chile, que, como decíamos, disminuye el atractivo del peso frente al dólar y hace que el dólar suba en el mercado local. En Asia la jornada fue mixta, principalmente negativa, solamente Shanghai subiendo un 0.14%, Hansen de Hong Kong cayendo un 1.6% y el Nikkei 225 de Japón cayendo un 1.34%. En Europa, positiva jornada para los índices de renta variable principales. El DAX alemán subió un 0.32 y el Eurostoxx 600 avanzó un 1.11% con un fuerte avance del CAC francés del 2.28%. Y por último, Estados Unidos cierra con retornos mixtos. Standard Poor's 500 cae un 0.07%, no marcando hoy día máximos históricos, retrocediendo desde los máximos de ayer. Dow Jones un 0.16% y Nasdaq un 0.36% de caída. Dow Jones en terreno positivo un 0.16%. Eso es todo por hoy, que esté muy bien, tengan un excelente fin de semana, nos encontramos el lunes. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.